Como ya te habíamos adelantado, tenemos la suerte de contar hoy aquí con el director general de la Agenda 2030 del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, David Perejil Bricio. Bienvenido a Onda ODS, el futuro es tuyo. Muchas gracias. Esta iniciativa de realizar un concurso sobre la Agenda 2030 ha tenido una gran acogida en los centros educativos de todo el estado. De los 16 centros educativos que iniciaron el concurso Onda ODS, el futuro es tuyo, en distintos territorios, han llegado a las finales estatales 4 de ellos. Bueno, me parece una iniciativa estupenda, esta que estamos tomando conjuntamente con la financiación del Ministerio y sobre todo con la participación y el uso que estáis haciendo desde las entidades locales y mejor aún desde los centros educativos. Esto demuestra que la agenda es un proyecto vivo y encarnado sobre todo en la juventud, ¿no? Que desea tomarlo como lo que es, ¿no? Una agenda de cambio, de prosperidad y también un horizonte de derechos. Pues precisamente, David, estos alumnos y alumnas, en representación de todos sus compañeros y compañeras, quieren hacerle unas preguntas. Así que le vamos a presentar uno a uno, o una a una también, a los institutos para que le hagan una entrevista coral. ¿Cómo se están coordinando las diferentes administraciones públicas para la implementación de la Agenda 2030? Bueno, esta es una pregunta clave. Nos estamos coordinando al máximo nivel porque estamos en un estado muy descentralizado en el que desde las entidades locales, municipios, diputaciones, a las comunidades autónomas y desde el Gobierno de España tenemos que trabajar por la agenda. Lo que hemos visto hace unas semanas en Bruselas, en colaboración con otros países europeos, es que en este sentido vamos un poco más avanzados que otros países, que la colaboración multinivel está funcionando, que funciona a través de las subvenciones que damos a entidades sociales y entidades locales, a planes específicos que hacemos con la FEM, para, por ejemplo, crear una guía de implantación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y en el trabajo conjunto que hacemos con muchas comunidades autónomas que están muy avanzadas y que creen mucho en todas las posibilidades del desarrollo y de la sostenibilidad. Hemos escuchado a Ferran Vilamayor Fontanet, del equipo del Instituto Almenar en Lleida. ¿Y quién nos hace la siguiente pregunta, Sonia? Pues vamos a continuar con otro instituto. Este es el IES Pablo Picasso de Pinto en Madrid y ella es Tasnim Abagdad Benali. Hola David, me gustaría saber cuál es el ODS más urgente por cumplir. Bueno, esta es una pregunta muy difícil, la que nos hacen desde Pinto. Lo que podemos decir son dos cosas. Primero, que los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible están interconectados, que a diferencia de otras agendas internacionales sabemos que para que se cumplan cada uno de los 17 tiene que cumplirse los 17 a la vez y que se multiplican. Por ejemplo, si hablamos de algunos muy importantes como los primeros que hablan de la pobreza o del hambre, sabemos que tienen que estar relacionados con el medio ambiente porque estamos en un proceso de cambio, tenemos un cambio climático emergente y si no lo relacionamos no podremos avanzar en ellos. Pero sí que podría deciros que para nuestro país los más importantes son acabar con la pobreza y la desigualdad, abordar una transición justa contra el cambio climático, mejorar los derechos laborales y abordar la crisis de cuidado. Eso fue los 4 ejes prioritarios que establecimos en la Estrategia de Desarrollo Sostenible en 2021. Y pasamos el turno ahora a José Roque Díaz Iglesias. Él pertenece al equipo del IES-DFN en A Coruña. Hola David, nos gustaría saber cómo se aplica en la práctica el ODS 16, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas en España. Muchas gracias. Bueno, otra pregunta también muy importante, la que nos lanzan desde A Coruña, porque este objetivo, el 16, había aparecido entre los debates de la agenda ya hace 10 años, pero había quedado un poco oculto entre otras prioridades. Ya hemos hablado antes de pobreza, podríamos hablar del avance en los derechos de las mujeres, el ODS 5, los derechos de las ciudades, el medio ambiente, de las personas consumidoras, de una mejora industrial y el avance de la innovación. Pero el objetivo 16, que mezcla paz e instituciones fuertes, no parecía de los más importantes. Sin embargo, 10 años después, podemos decir que ha emergido como una de las necesidades del mundo, de todo nuestro planeta, porque por desgracia los conflictos y las guerras no dejan de aumentar. Ahora vivimos muchas en el planeta, pero especialmente 3 muy cruentas, en Ucrania, Gaza y Sudán, en diferentes continentes, y que requieren todos de las mismas recetas, de las mismas actuaciones y de los mismos derechos. Y para eso es muy importante instituciones multilaterales como Naciones Unidas, la Unión Europea, como nuestro propio Estado y el trabajo conjunto. Desde nuestro país estamos comprometidos con este objetivo, con avanzar lo que la realidad de las policrisis que vivimos nos demandan
y creemos que va a centrar parte de nuestros esfuerzos en los próximos años, por desgracia, y que en eso debemos estar todos y todas. Sí que es una pregunta interesante la que lanzaban desde A Coruña, pero tenemos una de cierre también que creemos que es muy importante, ya que hablamos de los jóvenes, hablan ellos de hecho. Cierra el turno de preguntas Francisco Gámez Albarrán, del equipo del IES Nueva Escala de RUTE en Córdoba. Hola David, soy Francisco desde el IES Nueva Escala y te queríamos preguntar que qué podemos hacer los jóvenes de hoy en día para contribuir a la Agenda 2030 y qué acciones podemos tomar en nuestra vida cotidiana. Muchas gracias. Bueno, pues quizá la pregunta más importante, junto con el resto, ¿no? Porque hemos analizado un poco para qué sirven, cuáles son los más importantes o la importancia del objetivo de la paz y las instituciones sólidas, pero esto no sirve de nada si no se lleva tanto a la vida cotidiana como a las instituciones. En la vida cotidiana creo que podéis seguir lo que habéis hecho en este fantástico concurso, que es conocer qué significa esta agenda, conocer lo que ya se hace, la agenda de innovación social y local que ya está en marcha en todas las instituciones del Estado, en España, y sobre todo debatir y ampliar. Esta agenda no es de una institución o de un país, sino es de todo el mundo, de todas las personas y es también del planeta. Si no la hacemos nuestra y no la hacemos avanzar, corremos el riesgo y estamos en un 2025 muy turbulento, ya hemos hablado de guerras, pero podríamos hablar de crisis económicas, de la crisis ecológica que no cesa, de la pérdida de biodiversidad. Y necesitamos entre todos y todas empujarlas. En nuestro día a día se pueden hacer muchas cosas en términos de consumo, de mejoras ecológicas y sobre todo de apoyo y difusión, de hablar con la gente que tenemos cercana y de nuestros institutos, en nuestras universidades, de hacer que la agenda siga viva. En España ya tenemos muchos programas a través de subvenciones locales y sociales que damos desde el Ministerio, que son la propia agenda. La agenda no es el futuro, no son 5 años más, sino son estos programas, estos pequeños puntos de cambio que están rellenando toda España y que entre todos tenemos que dibujarlos para que el color de España en 5 años sea el de la agenda. También no quiero dejar de decir que las instituciones tenemos aquí un papel muy importante y que por supuesto vamos a seguir empujando desde la Dirección General de la Agenda 2030, desde el Ministerio de Derechos Sociales, pero siempre en colaboración con todos y todas vosotras. Y en este sentido tenemos una política de coherencia de políticas para el desarrollo sostenible en el que uno de los ejemplos es que queremos lanzar un diálogo entre generaciones, entre las personas mayores, las personas jóvenes como las que estáis haciendo el concurso y algunas como yo, ¿no? Que estamos en la mitad, porque el futuro, el horizonte de 2030 y más depende de un acuerdo entre todos nosotros para avanzar en derechos. Y aprovechamos esta ocasión también para felicitar, por supuesto, al alumnado de todos los centros educativos porque han demostrado una gran implicación en todos los aspectos que conllevaba este concurso. Y ahora, David, también teniendo en cuenta que ya estamos en el 2025, estamos justo a la mitad de la Agenda 2030, que luego vendrán otras, como decía usted, pero en este momento tan importante, ¿cómo valoramos desde la Dirección General el estado de consecución tanto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tanto como la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible? Que ahí tenemos también de lo que hablar, ¿no? Bueno, estamos en un momento muy clave. Justo este septiembre se cumplirán 10 años del lanzamiento de la agenda. Quedan 5 años para la fecha de 2030 y tenemos mucho por hacer. Tengo aquí el último documento elaborado por el Ministerio que está disponible en la web, que es la Estrategia Nacional Voluntaria que presentamos el año pasado en Nueva York, en el 2024. Fue la tercera vez que lo hace nuestro país y somos el país europeo más evaluado. En esta evaluación podemos ver atrasos y avances, ¿no? Si las personas que están interesadas se la descargan, podrán ver pormenorizadamente con datos en cuáles de los 17 objetivos estamos por delante y en cuáles menos, ¿no? Cuál fue el impacto de la crisis del COVID, que ahora parece lejana, pero que tuvimos, y cuáles fueron los impactos respecto a 2015 que nos avanzaban de la crisis de 2008. En general podemos decir que España está mucho mejor que otros países, que estamos al nivel de nuestro Estado en el mundo, pero que también debemos utilizar la Agenda 2030, ya se está utilizando, como hemos citado antes en la Estrategia de Desarrollo de 2021, y como empezamos a trabajar en la que hagamos este año 2025, en utilizar esta agenda internacional para adaptarla y hacer un cambio, ¿no? Que nos sitúe a la vanguardia del estado, de una sociedad del bienestar del siglo XXI y de un estado del bienestar que necesitamos en España y que se va a resumir en varias prioridades
prioridades que no van a dejar de ser nada, muy similares a las que hemos hablado, pero que necesitamos reforzar el estado del bienestar para acabar con la pobreza y la desigualdad en España de manera efectiva. Necesitamos un sistema económico que genere bienestar y justicia social y ambiental, un modelo territorial que sea sostenible tanto ambientalmente como en cohesión social y, por supuesto, necesitaremos unas vidas libres e iguales en comunidad con los mismos derechos en unos y otros. Todos estos retos nos colocan también en la punta de salida de los 5 años que vienen. Estos 5 años que vienen van a ser decisivos para que podamos dar un salto como país, que sigamos a la vanguardia de la agenda, pero sobre todo que utilicemos la agenda para el sentido que tiene en España, ¿no? Que es propulsar y tener más derechos, una vida, un estado del bienestar más saludable, una vida con más perspectivas y un horizonte de futuro en el que quepamos todos. Personas jóvenes ahora, adultos y mayores, y en el que quepa nuestro planeta. Con este contexto nos damos como una nueva meta volante, como si estuviéramos en una carrera de ciclismo, y miramos a la meta que es 2030 y a lo que venga después, porque siempre hay que mirar después y siempre hay que dar un horizonte de protección de derechos y de vida en común para todas las personas y el planeta. Una pregunta sobre lo que comentaba, ¿no? Sobre ese documento que ya tienen, ¿no? Siempre se nos olvida un poco que España a veces es un país bastante innovador en ese sentido, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos avanzado más que el resto, digamos, ¿no? Que el resto de países que podemos decir, bueno, pues mira, aquí nos ponemos una medallita. Bueno, tenemos avanzadas varias cosas, ¿no? Por un lado, el sistema, ya hemos hablado del sistema de participación, la gobernanza multinivel, sobre todo en lo que tiene que ver con las localidades, con los municipios, diputaciones y comunidades autónomas, a diferencia de otros países del mundo, más en línea con la Unión Europea, pero más avanzados. Ese sistema es muy bueno. Tenemos también muy avanzado el sistema de gobernanza en que se incluye a la sociedad civil, tanto organizaciones sociales como empresas y como todo tipo de actores, incluidas universidades, que son muy importantes, o los propios institutos que tenemos. Respecto a los objetivos, tenemos muy avanzados algunos, como el objetivo 5 de igualdad entre hombres y mujeres, y hay que hacer mucho más, creo que se pueden hacer mucho más. También tenemos avanzado, a diferencia de lo que se puede pensar, algunos de los objetivos climáticos, como el de acción por el clima, y en otros hay que avanzar mucho más. Tenemos algunos avances en reducción de la pobreza y desigualdad, pero hay que avanzar mucho más. También, por ejemplo, en salud, a nivel, si situáramos los objetivos como una media de los estados, podríamos ver que estamos muy adelante en algunos objetivos. Por ejemplo, en el número de personas que por suerte son atendidas y no fallecen al nacer, que es un indicador muy importante para otro tipo de países, pero que podemos avanzar y debemos avanzar mucho, por ejemplo, en salud mental o en atención primaria. Tenemos un avance en derechos laborales, en el ODS 10, pero también, nuevamente, tenemos que avanzar mucho más y se están viendo en los últimos años grandes avances con protección social, con incremento de rentas, y el conjunto de todos estos avances, como decíamos al principio de la conversación, hace que se multipliquen. Los avances en el trabajo decente hace que se reduzcan un poco los índices de pobreza, desigualdad y exclusión. Y en el conjunto podemos ponernos estas medallas, ¿no? Sobre todo también en el conjunto de una política que es amplia y que cubre todo el país. Yo lo digo, desde municipios hasta comunidades autónomas, hasta el propio gobierno de España y, muy importante, toda la sociedad civil involucrada. Muy interesante lo que nos cuenta David. Y ya con esto solo nos queda despedir esta entrevista coral y también agradecerle a David que haya hecho un hueco en su agenda para estar hoy aquí con nosotros. Y sí que le íbamos a pedir, si quiere, dejarnos unas palabras finales para todo el equipo que ha organizado este concurso Onda ODS, el futuro es tuyo. Y el proyecto en general, que es bastante amplio. Claro. Bueno, pues lo más importante de la conversación creo que es el proyecto, todas las personas involucradas, tanto personas jóvenes como no tan jóvenes en los institutos, en la propia Onda, y también el papel de los medios, ¿no? De la radio y de los medios audiovisuales. Creo que el proyecto es uno de los que claramente está rellenando el color de los ODS, los muchos colores que tienen los Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo que significa ese horizonte de mejoras de bienestar para todos y todas. Uno de esos colores lo habéis puesto vosotros y vosotras, y entonces no puedo más que daros la enhorabuena y también resaltar que el papel de los medios de comunicación, y los medios de comunicación en este 2025 podemos ser todos y todas, a través de podcasts, a través de radios locales, a través de medios audiovisuales, a través de nuestras redes sociales, son fundamentales para conocer y debatir, porque esta agenda
de derechos, que es la Agenda 2030, no se puede comprender si no hay ese intercambio de información, si no se conoce para qué sirven y sobre todo si la gente que los escucha no los puede valorar, apropiárselos y decir que son una hoja de todos y todas, ¿no? Y por lo que he podido ver en estas finales, en el competido concurso, bueno, pues es un éxito. O sea que, bueno, no puedo más que congratularme del avance de este proyecto. Pues David, tienes razón, porque los medios locales y los comunitarios, que estamos tan cerca de la población, entendemos bastante en profundidad lo que es el calado de la Agenda 2030 y hacerla llegar directamente a la población, que muchas veces es rural también, ¿no? Claro, y para que sepáis que cuando estamos hablando de estas reuniones internacionales, muchas veces nos dicen que entre 2/3 y 3/4, 60 y 70% de los objetivos de desarrollo sostenible se encarnan en los territorios rurales, municipios, en todo lo que tiene que ver que traemos desde el gobierno o desde el gobierno de las comunidades autónomas, pero que se encarnan en lugares como los que hemos visto, en Rute, en Fene, el resto de localidades, ¿no? Y las que hoy no han estado en la final. Todas ellas son las que van a ver en su día a día cómo su vida mejora. David Perejil Bricio, director general de Agenda 2030 dentro del Ministerio de Derechos Sociales, Economía y Agenda 2030. Gracias por inaugurar la final del concurso radiofónico El futuro es tuyo, junto a todas nosotras y a todos nosotros. Muchas gracias a vosotros.